Amén, hermanos, gloria a Dios. Vamos a dar inicio a nuestra reunión en esta noche. Vamos a entonar un canto y dejamos el lugar a nuestro hermano Julio. Cristo, verdad y vida eres tú, luz que alumbra mi ser. Y verdadera, Señor, Cordero de Dios, cuán admirable eres tú, incomparable eres tú. Cristo, Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Cuán admirable eres tú, incomparable eres tú. Cristo, Cristo, Señor de mi vida, eres tú. Amén. Dejamos el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a hacer una pequeña oración. Señor, Padre Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, Jesús de Nazaret, Espíritu Santo, gracias les damos por este día que nos han permitido la vida. Gracias porque están en medio de nosotros. Gracias porque también sabemos que la palabra es viva y eficaz y es mandada a los confines de la tierra para que cumpla su propósito, que la lleve aquella persona, pero también la persona que la escucha sea hacedora de la misma. Señor, hoy te pedimos tu valiosa intervención, como siempre lo has hecho, para que, bendito Señor, la palabra que tú nos hables quede grabada en nuestros corazones, seamos también hacedores de la misma, y que la palabra que le hayas dado a cada uno de mis hermanos, bendito Señor, es una palabra de edificación para nuestras vidas, que primeramente les haya hecho crecer a mis hermanos, que tuvieron esa sensibilidad del Espíritu Santo para poder escuchar tu voz, esa guianza del Espíritu Santo, y que también les dé sabiduría y entendimiento para que puedan transmitir la palabra que tú les hayas dado, que sea conforme a tu voluntad, bendito Señor, no conforme a la voluntad del hombre, sino conforme a tu voluntad, bendito Padre. Te damos gracias por la vida de mis hermanos que se conectan, gracias por la vida de los hermanos que le escuchan esta palabra, bendito Señor. Y te damos también gracias porque nos has guardado, nos has librado de todo mal, de toda maldad, de toda enfermedad, bendito Señor. Y si algo malo llegase a pasar en nuestras vidas, bendito Señor, es el control que tú tienes, bendito Padre, porque sabemos, bendito Señor, que todas las cosas nos ayudan a bien, bendito Señor, y debemos de glorificarte. Aún en la tribulación, bendito Señor, tú nos haces conocer la palabra. Aún en la tribulación, bendito Señor, tú nos das esa caricia, esa paz que solamente tú das, y no como el mundo la da. Te damos gracias, Señor Jesús, por el amor que has reflejado en cada uno de nosotros. Gracias por el amor que nos has atraído, bendito Señor, con esos lazos de amor. Es por el cual nosotros podemos clamar y decir, Abba Padre. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza, bendito Señor. Toma esta reunión en tus manos y que el Espíritu Santo, como hasta hoy siempre lo ha hecho, nos redarguya, pero que también nos exhorte. Y te damos gracias por la palabra de cada uno de mis hermanos que han de intervenir y que tú les has dado. Pero hemos pedido todo en el nombre que es sobre todo nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Bueno, pues vamos a empezar la clase de hoy, ¿verdad? Estamos listos, contentos y gozosos de escudriñar la palabra. Y hoy, pues bueno, es la novena sesión, hermanos.
se llama la religión. Entonces, pues le vamos a dar apertura. Y antes de iniciar, les recuerdo, el próximo domingo, les voy a decir el anuncio ahorita al inicio y al final. La próxima semana, el domingo, tenemos el servicio a las 12 del día. Amén, por el tema de la votación, para que vayamos con toda tranquilidad y pues bueno, podamos asistir al servicio a las 12 del día. Al final de la sesión también les volveré a recordar este anuncio. Pues bueno, adelante hermanos, quien quiera participar. Yo solamente les dejo 2 o 3 palabras en el tintero, preguntas en el tintero. Es la religión. La pregunta sería, y lo pongo así en contexto, no significa que sean esos 3 temas, yo lo pongo para abrir un poco de boca en esto. ¿El cristiano se estará volviendo religioso? ¿Cómo nos volvemos religiosos? ¿Necesitamos alguna indumentaria para parecer religiosos o que seguimos una religión? Bueno, hermanos, son preguntas que llegaron a mí y pues creo que una de las principales es, ¿nos estaremos volviendo religiosos? Porque mucho hablamos de religiosidad y cuando hablamos de una religión, de ser religiosos, nos enfocamos o siempre dirigimos a la religión que profesaron quizá nuestros padres o que en algún momento también nosotros profesamos y que es una religión por muchos años y que al final, hermanos, también viene con el tema de Roma, ¿no? Del Vaticano, del Papa, y pues bueno, sabemos que muchas de las religiones son instituidas, colocadas, generadas por el propio hombre, ¿no? Y con sus propios preceptos y conceptos, muchas veces. Pero bueno, adelante, hermanos. Quien quiera intervenir, levante la mano, si tiene su cámara prendida, y si no, a través del chat. A través del Teams, levante su mano adelante. Quien quiera participar, bienvenido. Amén, yo Bienvenida, adelante. Ya lo voy a bajar. Sí, bueno, respecto a las preguntas que hiciste, yo traigo un punto, pero me gustaría tocarlo después, porque el primer punto que traigo es sí y no somos religiosos. En el mundo enseña que todas las religiones llevan a Dios. Entonces, el concepto de religión, yo lo busqué en el diccionario la, de la Academia de Lengua Española, y nos dice que es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos, de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Entonces, de acuerdo a la definición del diccionario de lo que usamos en nuestra lengua, sí tenemos religión porque, bueno, creemos en algo. Aquí dice que son creencias o dogmas acerca de la divinidad, entonces si creemos en algo, y porque creemos en algo precisamente que es nuestro Dios, el Dios vivo, tenemos veneración hacia Él y tenemos temor a Jehová, tenemos sus normas morales que están escritas en su palabra, la Biblia, solo que la diferencia es que, bueno, la diferencia a lo que voy es que hemos escuchado muchas veces que Cristo no es religión, y efectivamente, Cristo no es religión, Él vino a enseñar salvación y vida eterna. De acuerdo a la definición y lo que nosotros llamamos religión, que es un conjunto de normas, de reglas morales, de en quién crees, de la fe que tienes, pues sí tendremos religión. Entonces, ¿nos estamos contraponiendo? No. Lo que pasa es que sí tenemos religión, o sea, sí tenemos normas morales, sí tenemos a quien adorar, sí creemos en alguien y sí tenemos una fe, mas no somos religiosos. Los religiosos serían solamente guardarlo de palabra, ¿no? O sea, yo sigo mis normas, pero nosotros sabemos que en realidad debemos de adorar a Dios de todo nuestro corazón. El seguir nuestras normas, bueno, pues es como nuestra manera de seguirlo porque lo estamos obedeciendo. Ahora, como decíamos, de que el mundo muchas veces, mucha gente dice que todas las religiones llevan a Dios, pues no. No todas las religiones nos dan salvación.
Jesús es el único que dijo de sí mismo, lo podemos ver en Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, por ejemplo, Buda, Mahoma decía que era su profeta de Alá, etcétera, pero todos, no, ninguno tiene ese, digamos, atrevimiento de proclamarse que Él es Dios y que Él es el camino y que nadie va al Padre sino por Él. Jesús es el único que puede decirlo y pues como nosotros lo hemos estudiado en su palabra, está sustentado. Eso lo vemos, bueno, Jesús lo dijo de sí mismo. También Pedro, cuando estuvo cuestionado por una sanidad que el Señor hizo a través de él, en Hechos 4:12, dice que ninguno otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí Pedro ya estaba lleno del Espíritu Santo, ya se habían hecho milagros y entonces él declara que estuvo cerca de Jesús también, que en ningún otro hay salvación más que en Jesucristo. Y también, hermanos, es importante que en el Antiguo Testamento hay varias profecías del Mesías, ¿no? Alguna de ellas, la que vemos que se cumplió precisamente en Hechos, que fue el derramamiento del Espíritu Santo, en el mismo capítulo de Joel 2, pero el verso 32 dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente del cual él ha llamado. Entonces vemos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se habla de salvación. ¿Salvación de qué? Bueno, pues del juicio, salvación de la muerte, salvación del pecado, salvación de nuestra vana manera de vivir. Y bueno, hermanos, también gracias a Dios, pues estamos todos participando en este foro de aprendizaje, que es la clase de los martes, porque precisamente para dar, digamos, para aprender más y para desarrollar acerca de nuestra fe en el Señor, que es lo que la gente llamaría religión, y que bueno, de acuerdo al diccionario sería nuestra religión, seguir al Señor, es porque es en el que nosotros creemos. Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, tenemos que estar preparados, hermanos, para cuando alguien nos diga o ataque cualquier tipo de religión o ataque al Señor o nos cuestione de por qué creemos, por qué hacemos. Bueno, nosotros tenemos que estar preparados precisamente para defender la fe que el Señor ha puesto en nosotros. Y bueno, esa sería mi primera intervención. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere continuar? Amén. Adelante. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a leer lo que dice Santiago 1:26. Y aquí es una parte muy específica para nosotros, lo que dice Santiago. Y dice el 1:26, si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Y Dios es específico en la palabra. Y sí, es ciertamente todo lo que dijo la hermana Adi, ¿verdad? Si alguno de nosotros se cree religioso, sí, sí somos religiosos, sí creemos en Dios, pero pienso que la verdad de una religión es quien la lleva a cabo, no con un fanatismo, como muchos acostumbran, no ponerlo o interponerlo en cada acción que hacemos, porque nos volveríamos como los que están en las esquinas, ¿verdad? Dándose golpes de pecho, o como ese rezo que tiene la gente en las iglesias católicas, que por su culpa, entonces ya es una manera de religiosidad lo que se hace. Pero cuando verdaderamente se cree en algo y se vive en ese algo,
y se respetan las normas, los dogmas y todo lo que hay en eso, es cuando se empieza a vivir lo que crees. Porque a veces hay más fe en la gente que no conoce a un Dios vivo, a un Dios de poder, que en los verdaderos cristianos, en los que tienen la creencia de seguir a un Dios vivo. Entonces es importante que nosotros aprendamos a entender lo que significa religión, porque dice aquí el 2:14, aquí mismo en Santiago, dice la palabra: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si la fe sin obras es muerta, y viceversa. Es importante que si decimos sernos cristianos o que profesamos alguna religión, demos testimonio de lo que somos, de lo que creemos y en lo que estamos viviendo. Esa es mi primera participación. Gracias, hermana. ¿Alguien más, hermanos? No, hermanos, nadie. Amén, pues entonces yo doy otro punto. Sí, adelante. Gloria a Dios. Bueno, pues otro punto que traigo aquí es precisamente la verdadera religión. El mundo, bueno, dijimos que la religión, pues, es todo, ¿no? Como la fe, la divinidad a quien nosotros, tenemos vocación y un conjunto de normas. Principalmente, eso es lo que la gente también encasilla, digamos, lo que es una religión. Entonces, el mundo dice que con que cumpla lo que dice la religión o los pasos o llamémosle, bueno, no mandamientos, sino, por ejemplo, los sacramentos o sus órdenes mandatorias, pues ya van a tener salvación. Pero vemos que el Señor nos habla precisamente de que no es así, no solamente por seguir las reglas, nosotros vamos a tener salvación. El Señor es precisamente que nos habla principalmente, como decía la hermana Guille, hay que vivirlo desde el corazón. Sí, hay que guardar las reglas, porque eso estamos llamados, pero primeramente tenemos que vivir lo que nos salga del corazón, porque adoramos al Dios vivo. Entonces, hermanos, yo quiero recordarles, en Mateo 19, si ustedes abren su Biblia, es la historia del joven rico. Y esta historia nos recuerda que no por cumplir la religión tenemos comunión, salvación, agradamos a Dios, estamos en su palabra, etcétera. No por cumplir las reglas, porque vamos a ver Mateo 19, verso 16, rápidamente les recuerdo la historia. Dice que vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, ¿qué es lo que le dice el Señor? Guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no digas falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí les refirió los 10 mandamientos, entre comillas, que son, digamos, los más sencillos o generales. No les refirió toda la ley judía, solamente les refirió estos. Y eso contesta el joven: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? O sea, casi casi que yo ya estoy en el siguiente nivel, ¿no? ¿Qué más voy a hacer para tener la vida eterna? Entonces, Jesús le contesta en el verso 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque él tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Bueno, entonces lo que les comentaba, hermanos, no por guardar los mandamientos, porque este joven se jactaba de guardar todos los mandamientos que le enumeró el Señor, y le dijo: ah, bueno, pues quieres ser perfecto, pues entonces vende lo que tienes, ven y sígueme. Y ahí sí, pues ya se frenó el joven, ¿verdad? Entonces ya no dijo nada, ya no, aquí no dice: sí, sí, lo voy a vender y vengo contigo, no.
Entonces prefirió sus posesiones a seguir al Señor. Entonces lo seguía, no sé si por costumbre, porque nació judío, porque de verdad le nacía, o sea, pero en realidad no quería agradar al Señor, no creía que el Señor era el Mesías y pues se retiró muy triste. Entonces, hermanos, no por guardar los mandamientos quiere decir que estamos agradando al Señor. Ahora, por otro lado, aún peor, hay muchas referencias en la Biblia de que el Señor acusaba a los fariseos de que eran simplemente religiosos y que no estaban siguiendo la voluntad de Dios, ni lo escuchaban, ni abrían sus ojos espirituales, ni nada. Entonces, ese es un caso, digamos que aún peor, que ya cuando somos muy religiosos, pues podemos ser como fariseos. ¿Por qué? Porque ellos guardaban la religión, o sea, en teoría ellos guardaban toda la ley y recordemos que cada ley, cada ordenanza tiene aparte lineamientos que cumplir, ¿no? Por ejemplo, Pablo cuando estuvo también frente a Agripa, que dijo, ah, pues yo era judío y yo era fariseo, y fui criado y era religioso, pero pues Pablo cambió de eso. ¿Por qué? Porque la religión en realidad, los dogmas, simplemente los dogmas que seguía, pues no le dieron la salvación ni la paz ni el poder que le dio el Señor. Y bueno, la historia también de Mateo 21, hermanos, aquí nos habla el Señor acerca, hablando con los fariseos, les refiere también otra parábola. En Mateo 21, del 33 al 46, dice precisamente que un hombre rico tenía una hacienda y entonces la dio a sus siervos y él se fue lejos. Entonces después les envió un siervo, pero para que le dieran lo que habían ganado. ¿Y qué hicieron? Lo golpearon, a otro que le mandó lo mataron y a otro lo apedrearon. Entonces el dueño del campo dijo, bueno, pues les voy a mandar a mi hijo. A él seguramente los van a respetar. Pues no. En el verso 38 de Mateo 21 dice, más los labradores cuando vieron al hijo le dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apedrémoslo de su heredad. Apoderémonos, perdón, de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Aquí el Señor Jesús está hablando con los fariseos y entonces les pregunta que cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dice a los fariseos, ¿nunca leísteis las escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esa piedra será quebrantado y sobre quien cayere le desmenuzará. Oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos, pero al buscar cómo echarle mano temían al pueblo porque le tenía por profeta. Entonces, obviamente, pues ellos ya empezaban, bueno, no empezaban, querían encontrar una ocasión para matar a Jesús. ¿Por qué? Porque los encaraba diciéndoles que ellos, en muchas partes, hay textos, les digo, de los fariseos, que les decía que eran sepulcros blanqueados, que ponían cargas sobre los otros que ni ellos mismos llevaban. Entonces a ellos les reprochaba que seguían tan al pie de la letra la ley, pero solo para que los vieran en las plazas y dijeran, ay, no, sí, qué bárbaro, qué hombre de Dios era. Entonces a ellos les reprochaba eso, que solamente guardaban la ley por encima, pero su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, hermanos, si ejercemos la religión a nuestro parecer, nos podemos volver fariseos o religiosos simplemente. O la religiosidad, que es la que mencionaba Julio, ¿no? Que según nosotros vamos, bueno, si la Biblia dice, por ejemplo, que voy a dar el diezmo, ok, doy el diezmo, pero en realidad no lo estoy dando con agradecimiento, con gozo al Señor. Que si la Biblia dice que tengo que honrar a mis padres, ay, bueno, pues ya les doy su comida y ya, pero ay, no me molesten o así. No, hermanos, tenemos que hacerlo todo con amor y todo como para el Señor. Entonces, ahí sí nada más tenemos que tener cuidado
que no debemos de guardar sus mandamientos por guardarlos y creer que por guardarlos ya tenemos la salvación, porque entonces si no vamos a caer como los fariseos, que a quien les llamó muchas veces el Señor Jesús la atención porque no tenían piedad, no tenían amor, se aprovechaban de los que no tenían, de los desválidos, que no tenían fuerzas, etcétera. Entonces, hermanos, ahí caigo también en el punto de la hermana Guille, la verdadera religión, la verdadera adoración, dogma, reglas, etcétera, es agradar al Padre, es actuar de corazón ayudando a los demás y compartiendo el amor que hemos recibido de nosotros, que es muy diferente a la religiosidad del mundo o la que solamente hacemos por apariencias. Finalmente, de este punto, hermanos, en Santiago 1:27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, si lo parafraseamos con la definición que hace rato vimos, la religión pura y sin mácula o las creencias puras y sin máculas o los mandamientos puros o el corazón puro, delante de Dios el Padre es, aquí dice, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del pecado. O sea, hacer el bien, hermanos, y apartarnos del mundo todos los días. Esa sería la verdadera religión: ayudar, servir al Señor y apartarnos del mundo. Y bueno, esa sería mi segunda participación. ¿Alguien más, hermanos, quiere participar? Los veo muy tranquilitos. Amén. Amén. Ah, Adelante. Amén. Dice la palabra del Señor en Santiago 1:26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Pues yo creo que aquí el Señor nos está hablando, ¿no? Que muchas veces, siendo cristianos, nos hacemos religiosos precisamente por nuestra lengua, porque nuestra lengua con nuestros hechos demuestra todo lo contrario, porque a veces creemos estar bien, pero no tenemos el control para controlarnos nosotros mismos, para no señalar al prójimo. No tenemos ese corazón sincero delante del Señor. Al contrario, tenemos un corazón engañoso, que nos engañamos nosotros mismos. Nosotros tenemos el resultado de religión, como ponemos por ejemplo, ¿no? Que todos nos dicen a nosotros, ay, ¿cuál es tu religión? No, pues tu religión es cristiana o testigo de Jehová, no sé. No, nosotros no tenemos ninguna religión. Nosotros tenemos la religión, no. Nosotros somos hijos de Cristo y Cristo no es religión. Y todos aquellos que creen que tienen religión, pues están vacíos, porque verdaderamente la religión no expresa una vida diaria. No la expresa porque ellos dicen, somos religiosos. Tenemos una religión en tal ídolo, en tal iglesia católica, más los católicos lo nombran, ¿no? Lo digo por mis hermanos, ¿no? Que lo expresan así. Pero en realidad me dicen, ¿cuál es tu religión, María? No, pues yo no tengo religión. Trato de tener a Cristo, porque me haría mentirosa yo decir, yo tengo a Cristo. Si la palabra dice que mi corazón es engañoso muchas veces, mi lengua no se refrena, mi lengua lastima, mi lengua hiere, mi lengua no hace lo que Dios quiere, no tiene mi corazón ese amor hacia el prójimo, no tiene ese temor del Señor para lastimar al necesitado. Al contrario, lo pisoteo más porque yo me engaño sola. Entonces aquí lo dice el Señor claramente en su palabra, ¿no? Que nosotros no nos creamos religiosos entre vosotros, que refrenemos nuestra lengua, que no nos engañemos nosotros mismos, que no hagamos vana la palabra del Señor, porque en verdad podemos decir tantos versículos de la Biblia, pero verdaderamente, al menos yo, ¿lo vivo? No lo vivo por mis actos, por mis hechos, por mis
mi condición, por mi vana manera de vivir. Y a veces creo estar bien, pero caigo como los religiosos, como los que no conocen a Cristo. Entonces, yo creo, hermano, que es muy importante que nosotros verdaderamente, pues tratemos de vivir la palabra como Dios lo quiere. Tenemos fallas, tenemos dificultades, nuestros hijos, pero algo de importante decía el Señor en su palabra: la salvación es personal. Y pues yo puedo participar con esto, hermano, porque si vamos a hablar de religión, pues a mí Dios me sacó de esa religión, donde toda era vanidad, de vanidades, hipocresía, y muchas veces estando yo en Cristo, si me pongo en la balanza, a lo mejor estoy peor que ellos. Gloria a Dios. Adelante, Fanny. Amén. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí hablábamos de nuestra hermana Guilla hablaba de la fe, de las obras, nuestra hermana Adi, los versículos que nos leyó de Santiago, de la religión pura, como dice la Biblia, pues nosotros tenemos que estar bien cimentados y hacer la voluntad de Dios, lo que nos ha enseñado, ¿no? Ahorita la hermana María hablaba acerca de lo que es la religión, y Adi, cuando empezó la clase, nos dio la definición de qué era la religión, que es el conjunto de creencias o dogmas acerca de de la divinidad, de sentimientos, de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social. Y pues sí tenemos normas, sí tenemos leyes que dejó escritas en la escritura, ¿no? Entonces, por ese sentido, sí, la religión viene siendo sí un significado que también nosotros podemos tener. Tenemos que estar bien cimentados para no ser engañados. Eso también, porque, por ejemplo, muchas religiones se dicen los testigos de Jehová, los que también dicen, no, pues es que yo leo la Biblia, por ejemplo, los que son católicos, ¿no? En la última visita que vino mi hermana, tuvimos una plática con su esposo y con su hijo acerca exactamente de la religión. Estábamos platicando y salió la religión. Y de verdad que sí tenemos que estar, como leyeron la palabra, para pues nosotros que nos decimos ser cristianos para defender nosotros nuestra fe y lo que nosotros creemos, porque nos estaba diciendo, es que ahora muchas veces la religión la toman para manipular a las masas, y la verdad sí es cierto, o sea, muchas veces la religión la toman para eso, para un beneficio personal, y nosotros cómo podemos decirles lo que nosotros creemos o lo que nosotros vivimos, lo que nosotros hemos experimentado. No, bien decían, con nuestro testimonio también nosotros no debemos de, este, de que la gente vea realmente que nosotros estamos cambiando. Y ahora en las escuelas, lo que nos comentaba mi sobrino era de que a ellos, o sea, sí hablan de la religión, pero a ellos ahorita lo que les están inculcando más en las escuelas es las teorías que son como que ya verdaderas, porque él me decía y me afirmaba así de que no, que nosotros fuimos creados y evolucionados por el mono, y nosotros le sacamos la Biblia, oye, es que miren en esto, y ese día duramos como 3, 4 horas hablando, pero ya ahorita la juventud está en esa idea de que no, o sea, lo que la escuela y lo que ellos leen en los libros y que vienen, es algo muy diferente a lo que realmente dice la palabra, ¿no? Y muchas veces el enemigo por ahí entra exactamente para confundir, para engañar, para que ellos no crean realmente lo que es, lo que nosotros, por ejemplo, le decíamos a mi cuñado, es que hasta que tú no te permitas tener esa como que oportunidad tú de que experimentes lo que nosotros te estamos compartiendo, pues no lo vas a experimentar, porque él decía que no, que no, que no, que no creía, que como que nosotros estábamos mal.
Por eso digo que sí es importante estar bien preparados y como nosotros le decíamos, pues es que nosotros hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, ¿no? En milagros, en sanidades, con mi mamá, o sea, con mi hermano Alan, con nosotros, simplemente es algo que se experimenta y pues es individual. Le digo, hasta que tú no lo experimentes, tal vez si te des esa oportunidad, pues vas a seguir como que aferrado a lo que tú crees, porque también no cree tampoco ni en la Virgen ni nada. Él dice que nada, que nada, que nada. Y ahorita pues su hijo está igual. Entonces sí, lo que ustedes comentaban, pues sí es bien importante de nosotros como cristianos estar preparados en la oración, estar cimentados en esa fe para que nosotros podamos ser testimonio y que la demás gente no tal vez y lo tomemos como religión así como nos decía nuestra hermana Guille o nuestra hermana Adi, como los fariseos, que ellos en ocasiones nada más vivían la ley por vivirla, sino que de corazón, con amor, tenemos que nosotros obedecer a esto. Ok. ¿Alguien más, hermanos? Sí, amén. Adelante. Vamos a Juan 17. Dice aquí la palabra de Dios, no son del mundo como tampoco lo sois del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando nosotros escuchamos o muchas veces decimos a la gente cuando nos pregunta, no, es que Dios no es religión, no es que Cristo no es religión, o no, yo sigo a Cristo, pero Cristo no es religión. Aquí dice la palabra de Dios que la palabra es verdad. Y cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestra boca, tenemos las armas suficientes para defender lo que creemos. Sí es cierto, hay más de 2000 religiones, sectas, costumbres o tradiciones que el hombre sigue. Sí es cierto. Y no podemos nosotros como seres humanos convencer a nadie, ni cambiar a nadie, ni de pensamiento, ni de ideología. Pero si tenemos la verdad de la palabra, nosotros vamos a través de la verdad de la palabra a decirle a la gente quién es Dios, por qué se sigue a Dios y de qué manera lo estamos siguiendo. Por eso aquí la palabra de Dios dice, tenemos la verdad. Y si nosotros vamos a Colosenses 2:8, Colosenses 2:8, si alguien lo tiene y me ayuda, Colosenses, ando perdido en un barco, se me fue con el aire. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. ¿Por qué nosotros tenemos que estar preparados con la palabra? No porque seamos la gran torta, no porque sepamos más que nadie o seamos más que nadie. Tenemos en nuestras manos algo precioso que Dios dejó, la palabra escrita, inspirada por el Espíritu Santo, para nosotros, para que no venga, como dice aquí, nadie nos engañe con filosofías huecas o sutiles. Es según la tradición de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Decía Fanny, han tenido debates, han tenido maneras de compartir el evangelio, tratando de convencer a alguien de creer en nuestro Dios, como lo hace cualquier religión que toca tu puerta, que va a tu vida, que llega a ti, a tu hogar, tratando de convencerte de lo que cree, porque piensa que es lo correcto. Siempre que creamos que no es lo correcto, tenemos una base, hermanos, la palabra de Dios. No es el nombre de cualquier persona, no es cualquier líder, no, es la palabra escrita por el dedo de Dios, inspirada por el Espíritu Santo para nosotros. Esa es nuestra religión y debemos de navegar todos los días con el estandarte de la verdad. Si nosotros caminamos con ese estandarte, si nosotros todos los días nos guiamos por eso, ¿quién tocará nuestra puerta y nos engañará?
Por eso dice la palabra que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque desconocemos todos estos pequeños detalles que están escritos en la palabra para que nosotros los llevemos a cabo. Entonces tengamos las armas suficientes, no para contender, no para convencer. Es Dios el que se encarga de hacer esas cosas, pero sí para defender en lo que creemos, en lo que pensamos y en lo que sentimos, porque la palabra de Dios es muy específica. Lo dice en Romanos 12:2, lo dice en Timoteo 2:24, y hay infinidad de citas. Pero si nosotros que nos decimos cristianos y decimos que Dios no es religión, no sabemos ni siquiera lo que dice la palabra o lo que espera de nosotros, entonces, hermanos, hay que empezar a escudriñar las escrituras porque parece que en ellas está la verdad y la vida eterna. Esa es mi participación. Amén, hermanos. ¿Alguien más quiere participar? Adelante. Sí, bueno, hermanos, pues también quiero compartir con ustedes que en realidad nuestra manera de vivir es libertad, no prisión, no es religión. ¿Por qué? Porque en el mundo hay mucha gente que dice, ay, es que en tu religión te prohíben muchas cosas, ¿no? Por eso es lo que les quiero decir, que no es que una religión nos prohíba hacer cosas, en realidad nosotros somos libres y no somos presos, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos seguir las normas de nuestro antiguo Señor, que no era Dios, el Dios vivo, o podemos seguir las del Dios vivo que ahora conocemos. La decisión es nuestra y si nos pesa a veces hacer el bien o las cosas que son correctas, que están en la palabra del Señor, bueno, pues es una alerta de que nuestro corazón quizá se está alejando de Dios. Entonces, debemos siempre de tratar de hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque su yugo es más fácil que el del mundo y en su yugo nos podemos deleitar a diferencia del mundo. ¿Y por qué, hermanos? Porque la vida que llevábamos antes, digo, aunque no hayamos sido asesinos, ladrones, lo que sea, pero finalmente nuestro corazón antes de conocer a Cristo era muy diferente a ahora que lo conocemos. Entonces, por eso es que ahora nosotros somos libres y antes éramos, digamos, siervos del pecado. Entonces, ahora no es que una religión nos prohíba algo, sino que lo que vivimos es porque queremos agradar al Señor. Y entonces, hermanos, les pido que abramos Romanos 6, de los versos 20 al 22, Romanos 6, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, hermanos, como les decía, cuando nosotros estábamos en el mundo y si ahora siguiéramos las costumbres del mundo, ¿qué teníamos? Tristeza, ira, frustración, angustia, cosas, tal vez muchos de nosotros tal vez hicimos cosas que dice, como dice el verso 21, cosas de las cuales ahora pues nos daría vergüenza, ¿no? Nos daría pena porque no estaban bien. Pero ahora nosotros con el Señor tenemos paz, tenemos amor, tenemos tranquilidad. Entonces sí podemos ver la diferencia que tenemos de abstenernos de algunas tentaciones, bueno, de las tentaciones del mundo y llevar la carga del Señor. Entonces hay gente que no lo ve así, que lo ve al revés. Es que no, yo no me podría ir a tu iglesia porque pues ahí como prohíben todo, quitan la alegría de la vida, hay muchas cosas por vivir y todo. No, espérame, yo te puedo dar testimonio de que antes los frutos que tenía mi vida pues eran lo que acabamos de ver, ira, enojo, tristeza, frustración, depresión tal vez. Y ahora con el Señor, lo que tú crees que es una carga es la libertad completa, porque Dios me echó libre, porque
yo soy feliz, porque tengo paz, porque duermo tranquilo, etcétera. Es completamente lo contrario, que bueno, a veces el mundo no lo entiende, pero nosotros lo sabemos así, que obedeciendo las normas del Señor, nosotros tenemos esa felicidad, ¿no? Estamos más felices, tenemos la paz de Dios, etcétera, y es al revés, no es una carga llevar las normas del Señor, al contrario. Dice en Mateo 11, de los versos 28 al 30, que les decía a toda la gente que ha venido a él, nosotros incluso, aún conociéndole, a veces tenemos cargas. ¿Y qué hacemos? Pues venimos al Señor, ¿no? Venimos a ponerlas delante de sus pies. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo en el verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, hermanos, el Señor nos libertó, pues guardemos sus mandamientos y abstengámonos de lo que el mundo nos ofrece o nos presiona a veces para hacer y hagámoslo con alegría, porque ese yugo del Señor es mucho más fácil que ser siervos de la maldad o del pecado. Y bueno, esa sería mi intervención, hermanos. Gracias. Gracias, hermanos. Bueno, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere decir algo? Amén. Se vuelve... adelante. Vamos a Romanos 12:2 y dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí está la respuesta del Señor siempre a nuestras vidas de cómo deben de ser los deberes del cristiano. Y dice aquí la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Y ahorita que decía nuestra hermana Adi, de a veces cómo somos vistos por algunas personas, yo a principio cuando recién Dios había tocado mi corazón, había llegado a mi vida, estaba rodeada de muchos amigos. Y muchos de ellos se alejaron de mí precisamente porque habían dicho que yo había cambiado de religión. Pero los amigos que yo consideraba más importantes me decían, oye, negra, es que la religión te cambió. Oye, negra, es que esto no se debe de hacer, tú ya no vas a esto, ya no haces lo otro. A ti te lavaron el cerebro. Entonces, muchas de las cosas que los amigos más cercanos, entre comillas, veían el cambio que Dios estaba haciendo en nuestras vidas, pues veían que no iban de acorde a las cosas que practicábamos antes. Ya no íbamos a los bautizos, ya no íbamos a las primeras comuniones, ya no participábamos en cosas que definitivamente cuando llegamos al conocimiento de la palabra, Dios las fue cambiando, no porque nosotros hubiésemos sido transformados de buenas gentes, no. Pero la gente que nos rodea sí ve esos cambios, sí nos ataca muchas veces, incluso yo perdí la mayor parte de mis amigos precisamente por acercarme a Cristo, por conocer el Evangelio, por decirme que Cristo era la verdad y decirles a ellos que Él da a la vida un cambio radical. Pierdes, pierdes y cuando ya conoces verdaderamente a Dios, te das cuenta que no perdiste, sino que ganaste el haber conocido la verdad de la palabra. Entonces, como dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Y eso, hermanos, cuesta mucho trabajo y es muy difícil, sobre todo cuando las personas que están a tu lado, cuando las personas que te rodean, empiezan a atacarte por medio de la religión, supuestamente para ellos. Entonces, que nada de esto desanime nuestro corazón y desaliente nuestra fe, sino que persistamos todos los días. ¿Qué hubiese pasado? Yo me preguntaba cuando estaba viendo estos puntos, ¿qué hubiese pasado si hubiese escuchado a alguno de mis amigos y me hubiese apartado del Señor por avergonzarme, por tratar de vivir una vida diferente a la que ya estaba viviendo mal? Como decía Mari, de ahí nos sacó el Señor. Pero aquí el Señor nos da la oportunidad de renovarnos, de renovar nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
y tal vez no hemos alcanzado, o lo digo por mí, esa voluntad agradable y perfecta de Dios, pero todos los días hay que tratar de ser diferentes para poder agradar a Dios y no dejarnos llevar si somos o no somos religiosos. Dios no es religión, Dios es vida y es verdad. Solo tenemos que aprender a diferenciar entre estas cosas lo que Dios quiere de nosotros. Esa es mi parte. Gracias. ¿Alguien más, hermanos, quiere participar? Una de dos, o somos muy pocos, o no estudiamos, o tenemos muy claro si somos o no somos religiosos, porque hermanos, hemos tocado, han tocado diferentes puntos, y a veces a veces vemos que es como Pablo, ¿no? Pablo decía, yo fui fariseo, pero estaba en una religión, ya lo dijo la hermana Adi. Yo cuando me toqué, todos mis amigos se separaron. Cristo no es una religión. Todos esos puntos se han tocado, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de 15 años? ¿Qué pasa después de 7 años? ¿En verdad nos estamos renovando? ¿En verdad no caemos a una religiosidad? Independientemente de las creencias podemos hablar de los hinduistas, podemos hablar de la religión hindú, podemos hablar de los filósofos, podemos hablar de los evolucionistas, de los científicos, podemos hablar de sinfín de filosofías que cuando Pablo se puso delante del Areópago con los atenienses, y recuerden que en una predicación lo platicamos, él fue con Atenas, fue a la cuna de la filosofía, y aún así les dijo, yo miro que ustedes son muy religiosos. Defendió también ante Agripa, también defendió, y Agripa le llamó loco y le dijo, por poquito me convences de que yo fuera cristiano. Entonces, muchos dicen, no debemos de tener... A Pablo le dijeron que estaba loco por todo lo que estaba diciendo, le dijo a Agripa, tanta palabra te vuelve loco, pero finalmente él estaba diciendo todo lo que él vivió, todo lo que él cambió en algún momento, y era fácil, más bien era difícil que le creyeran, porque pues, a cuántos cristianos y o personas judías mataron. Él aún dice que él era religioso, entonces vemos que la religiosidad pues sí se adquiere a través del tiempo. ¿Qué estamos haciendo como cristianos para no ser religiosos? Porque pues podemos decir los 66 libros de memoria y los 38,000 versículos que existen, pero la realidad, como Pablo, estamos locos, estamos renovándonos, ya sé que la palabra, no cambia a las personas, lo cambia el Espíritu Santo, pero en verdad estamos teniendo estamos quitándonos de esa religiosidad cristiana, porque también hablamos de la salvación y que en ningún otro hay salvación más que en Cristo. También los hindúes creen que hay una reencarnación y ellos creen y también se creen salvos. Los musulmanes matando a personas también se creen salvas. En fin, y es más beneficio para los hombres porque allá arriba cuando matan a alguien les van a tocar 7 mujeres. Entonces todo eso son ideologías, pero si quitamos todo eso, uno como cristiano no estamos cayendo en religiosidad. Me congrego, dizque oro, dizque ayuno, dizque diezmo, dizque ofrendo, dizque doy limosna, dizque sigo a Cristo. Podemos estar cayendo en una religiosidad y envolvernos en decir, como ya lo hago ritualmente, y ahí vienen rituales, y nadie ha platicado de rituales, un ritual no me convierte precisamente en una persona salva, porque estamos hablando de salvación. Entonces, probablemente el término siempre lo enfocamos a religiosidad, se llaman católicos. Bueno, pero también hay católicos ortodoxos, también hay mega ultra ortodoxos en los judíos, también hay de libre pensamiento en los judíos, y ellos creen los judíos finalmente creían en Jehová de los ejércitos, y aún así se volvieron religiosos. Por eso le digo, hermano, nosotros como cristianos, podemos
Juan 13:25, Juan 17, Juan 14, Hechos 4, Primera de Pedro, Santiago, Colosenses, Mateo, Romanos, y es más, pues le puedo decir Mateo 25, Tito en el segundo capítulo, Tito nos habla precisamente, y si lo abre ese capítulo, habla de la sana doctrina. Nadie ha hablado de la sana doctrina, porque probablemente mejor digan, no, pues la sana doctrina no tiene nada que ver con la religiosidad, pero bueno, podemos también leer. Pero adelante, tienen la mano levantada. Sí, soy yo. Bueno, otro punto ya no traigo, pero precisamente iba a ver lo de las preguntas que tú nos hiciste en un principio, de si nos estaremos volviendo religiosos. Yo creo que en el momento en el que dejamos pues, de amar a Dios, de tener comunión, pues nos empezamos a volver religiosos, ¿no? O hay veces que, tal vez como Pablo, ¿no? Que nuestro celo por las cosas de Dios nos hacen volvernos religiosos y nos empezamos a olvidar de la piedad, ¿no? En el aspecto de que pues ya nos ponemos a juzgar a los demás. Como hemos escuchado por mucho tiempo, pues que el chisme es muy sabroso y a cualquiera, oye, fíjate, empiezan a hablar de otra persona, pero bueno, aparte que no está bien tampoco, pues tampoco debemos de juzgar ni a los hermanos ni a las personas, porque pues, el único justo para juzgar es el Señor. Entonces, esas prácticas como que hay veces que igual y la línea divisoria es muy delgadita y nos podemos empezar a volver religiosos. También, pues como tú decías, yendo a la iglesia, pues asisto, ayudo, etcétera, pero me olvido de adorar a Dios en espíritu y en verdad, entonces puedo caer en la religiosidad. Entonces hay que seguir trabajando en la viña del Señor sin olvidarnos de la viña del Señor, porque pues podríamos volvernos religiosos, ¿no? Nada más seguir las normas por seguirlas y no estar en comunión con el Señor. Ahora, si necesitamos alguna indumentaria para ser religiosos, nos decía, pues la indumentaria sería no tangible, o sea, tal vez de que, ay, sí, que me vean que oro, que me vean que vine, que me vean que ayudo a alguien tal vez, pero pues como no lo estoy haciendo de corazón, pues tendría la indumentaria pues de portarme bien, por decirlo así, pero en realidad tú no lo estás haciendo de corazón. Entonces, creo que ahí caeríamos en religiosidad y bueno, en conclusión, pues en el momento en que empezamos a dejar al Señor y nada más hacer las cosas, nos volvemos religiosos. No es fuerza, no nos debe de pasar, tenemos que luchar contra eso, o tal vez la cotidianeidad a veces nos puede llevar muy fácil a eso, pero pues tenemos que luchar contra eso, ¿no? Finalmente. Igual así como en el matrimonio, pues hablan y hay muchas reflexiones acerca de la rutina, que la rutina a veces acaba con los matrimonios, pues igual y con la relación con el Señor, ¿no? Si lo hacemos como rutina, pues tal vez acabe ese amor, ¿no? Y lo hagamos por costumbre. Pero repito, tenemos que luchar contra eso y buscar pues todos los días tener unción fresca del Señor y acercarnos a Él, ¿no? Para no caer en eso. Y pues ya, sería mi parte. Bueno, gracias. ¿Alguien más, hermanos? Estamos sobre las 9 de la noche. La clase pasada terminamos más tarde, había más debate. Hoy como que todos estamos siendo muy religiosamente cautelosos para no hablar más. No sé si sea así, pero bueno, si no alguien quiera participar, Sí, si amén. no, pues bueno, adelante. Dice aquí en Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios con olor fragante. Esta parte de la escritura, hermano, ¿cuándo te vas a dar cuenta tú si eres religioso o no?
¿Cuándo vas a dar cuenta si lo haces por costumbre? Porque las preguntas las aventamos al aire, pero me aclaras cuando me doy cuenta que soy un religioso. ¿Cuándo mi pastor se va a dar cuenta que el cristiano que tiene enfrente es un religioso que no ama a Dios, que no ama la obra, que viene solamente por venir, que está solamente por estar y que no vive el evangelio como Dios quiere? Pero dice aquí la palabra: sed pues imitadores de quién, de Dios, como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de un olor fragante. Yo creo que así debe de ser, no el religioso, hermano, sino el Hijo de Dios. Presentarnos todos los días delante de la presencia de Dios con un olor fragante. Hace mucho tiempo había un niño que decía: es que yo ya quiero que sea domingo porque a mí me fascina venir a la iglesia y cantarle a Dios y hacer las cosas y oír que canta la pastora. Yo decía, y ella siempre decía que cantaba feo, pero el niño decía que él anhelaba en su corazón estar delante de la presencia de Dios, un pequeño, de corazón puro. Y yo digo, aquí, ¿en qué momento nos damos cuenta si somos religiosos o si estamos acostumbrados a ir? No es vanagloria de hombres, hermanos, pero si usted supiera a mí el gozo, el gusto que a mí me da llegar temprano el domingo, no importa la situación en la que me encuentre. Me da un gozo llegar, y Dios conoce mi corazón y se lo digo delante de Dios, llegar a la presencia de Dios, a su casa, y saber que lo que estoy haciendo no es por religiosidad, sino por amor a la obra, por amor a Cristo, por amor a ustedes como pastores, por amor al servicio. No entiendo en mi ignorancia en qué momento nos convertimos en religiosos. Sí lo hay, sí es cierto, yo ya lo viví con personas cercanas que se volvieron religiosas en muchos aspectos, pero prestemos atención a nuestra vida personal. ¿En qué momento se me volvió una costumbre y no un deleite en el corazón para buscar a Cristo? Como lo dice aquí su palabra: sed imitadores de Dios como hijos amados. Y es bueno ser imitador de Dios, cuesta, porque cometemos demasiados errores. Pero cuando en verdad se procura, Dios se agrada del corazón que verdaderamente lo busca. Amén. Bueno, ¿alguien más, hermanos? ¿No? ¿Ya nadie más quiere Yo, participar? yo un Ah, poquito, precisamente lo que decía la hermana Guille, ¿no? Que hay veces, hay un dicho, digo, haciendo otra analogía, de que hay un dicho de que los enamorados piensan que nadie los ve, ¿no? Y sí, cuando vemos ahí a dos chavitos que se ven y ay, luego se les ve su carita así como de enamorados, y y te gusta, Chanito, no, no, ¿cómo crees? Y uno, ay, bueno, pues uno dice, sí, se ve a leguas. Y bueno, es lo que dice la hermana Guilla, ¿no? O sea, es que hay veces que sí también, pues el amor se ve eh, o el desamor, bueno, o la costumbre, digamos, también se ve, ¿no? Llegamos con gozo, oramos, soy fiel, como decía mi mamá, aunque cante como rana, está cantando, pero con gozo, ¿no? O sea, como que sí se ve, como que estás enamorado de Cristo. Y hay otras veces que pues sí se ve así como de que, ay, como cuando ya no se empieza a pesar o ven que a alguien le empieza a pesar, entonces sí es así como una alerta de que pues empecemos a orar por él o hablar con él, porque pues qué pasó con ese amor, ¿no? Y pues nada más era eso, que hay veces que sí es muy evidente, o sea, cuando uno está enamorado del Señor, así como los jóvenes enamorados. muy bien. Gracias. Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. Creo que cuando dejamos de ser discípulos de Dios, y el discípulo finalmente aprende día con día y no se cansa de aprender, como dijeron,
En esto conoceréis que todos sois mis discípulos si tuvierais amor los unos por los otros. Y como en contadas ocasiones hemos platicado, decimos tener amor a Dios, pero no amamos al que está al lado. Entonces, religiosidad, sí. En esa pequeña detalle es religiosidad, porque uno puede decir sí amo a Dios, pero si no amas al que tienes al lado, pues caes como religioso. Juan 17:23 dice, yo en ellos y tú en mí, habla el Señor Jesucristo. Ese capítulo, que es el 17, pues habla que Jesús ora por sus discípulos, y en este nos dice, yo en ellos y tú en mí, o sea, Jesús en nosotros, el Padre en Jesús, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos, también a mí me has amado. Entonces, vamos que quizá la religiosidad es la falta de atención, de amor hacia los demás, y podemos decir que si el amor nos falta, puede que caigamos en religiosidad, o podemos tener amor y amor fingido, que es lo más difícil detectar el amor fingido, porque podemos ir, batir nuestras manos, alabar, pasar adelante, orar, aventarnos uno que otro oración en lenguas, pero en verdad no hemos caído en la religiosidad. ¿En qué nos daremos cuenta? El Espíritu Santo nos redarguye, hermanos, que en cómo estoy actuando. Por eso dice examinarlo todo, retener lo bueno, desechar lo malo. Examinemos, está el Salmo, no creo si 139 o 149, que sirve precisamente para que nos examinemos, porque podemos tener una fe fingida. También la Biblia habla de la fe fingida, habla del amor fingido, habla del sacrificio, que el amor debe de ser un sacrificio. Podemos, inclusive, porque mire, hermanos, el cristiano se da, en verdad, las que no se han inventado, él las inventa con el afán de quedar bien delante de las personas y fingir ser un buen cristiano, y fingir que está dedicado a Dios, y fingir. Creo que en tanto fingimiento podemos estar cayendo en la religiosidad. Y le reitero, religiosidad, quizá nuestra principal materia prima son los católicos, pero también hay católicos, hermanos, que creo que tienen más amor y profesan más amor hacia un Dios con sus bemoles, y que probablemente también dice la palabra que algunos serán salvos y nosotros nos llevaremos una grata sorpresa. Y como se los decía también el domingo, finalmente en su nombre echaremos demonios, profetizaremos, pero nos dirá, hazte de aquí hacedor de maldad. Entonces ahí es donde, ¿qué perdimos? O ganamos religiosidad o perdimos ser discípulos del Señor. Bueno, hermanos, con esto yo cierro. Si alguien más quiere decir algo, adelante. Y si no, pues le pedimos nuevamente a la hermana Fanny por ser puntual, que nos lleve en oración para cerrar la clase. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿No? Bueno, adelante, hermana. Oh bendito Dios, gracias, oh Dios, por este día que tú nos has dado, mi Dios, por tu palabra, porque Señor, cada día aprendemos más de ti, oh mi Dios, tú conoces nuestros corazones, oh mi Dios, y como tú hablaste, Señor, en esta noche, Señor, que no caigamos, Señor, en la religiosidad, mi Dios, sino que tú obres, Señor, cada día, Señor, en nuestras vidas, tú conoces nuestros corazones, Señor. Que tú, Señor, seas, Señor, el que obre, Señor, el que nos dé sabiduría, Señor, y ese amor, oh mi Dios, para que tú, Señor, sigas cambiándonos, sigas transformándonos, que seamos buen testimonio para las personas, Señor, que nos rodean, oh mi Cristo, que tú, Señor, pongas, Señor, ese deseo, Señor, de servirte, de amarte, de obedecerte, de exaltarte, de adorarte. Tú conoces nuestras vidas, Señor, bendice a mis hermanos, que tú, Señor, sigas, Señor, bendiciendo, Señor, nuestras vidas, oh Dios, sigamos aprendiendo más de ti, Señor, y que pongas esa disposición en cada uno de nosotros para que, Señor,
sigamos aprendiendo, pero que no seamos tan solo oidores, sino hacedores de ella. Bendice a mis hermanos que están conectados, bendice a sus familias, que tú, Señor, sigas bendiciendo, Señor, grandemente, Señor, este curso, Señor, tu palabra, mi Dios, que tú nos sigas cambiando, mi Dios, sigue bendiciendo a mi hermana Adi, a mi hermano Julio, a mi hermana Guille, a mi hermana Mari, al hermano Jorge, Señor, que tú, Señor, sigas cambiando y transformando nuestras vidas. Guárdanos, oh Dios, y cuídanos, Señor, porque tú obras grandemente, Dios. Todo esto te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.